¿Cómo puede ser que un portero que ganó 3 Champions seguidas terminara siendo borrado por otro mucho más joven? Hablamos de un tipo que no solo jugó esas finales, las salvó. Un portero que en las noches grandes del Real Madrid aparecía como un muro. Un arquero que fue clave en una de las épocas más dominantes de la historia del club, pero aún así, nunca fue completamente querido, nunca fue el favorito de la prensa, nunca fue el nombre que vendía camisetas. Y cuando llegó un talento más joven, más mediático, más europeo, simplemente lo hicieron a un lado, sin escándalo, sin despedidas épicas, sin el reconocimiento que muchos creen que merecía. Hoy, años después de aquellas noches mágicas en Champions, la carrera de Keylor Navas vive una realidad muy distinta, y su historia es una de las más injustas y silenciosas del fútbol moderno, porque no todos los héroes se retiran entre aplausos, algunos simplemente desaparecen, y el caso de Keylor es el ejemplo perfecto. Pero ¿cómo pasó de ser el portero de las 3 Champions a quedar borrado por completo del mapa? Eso empieza mucho antes del Real Madrid, mucho antes de las finales. Empieza con un costarricense que nadie veía venir. Para entender lo que pasó con Keylor, hay que regresar a cuando nadie hablaba de él, porque Keylor Navas no salió de una cantera famosa. No era el típico portero europeo formado en una academia gigante. No era un nombre que los medios repitieran cada semana. Era un portero costarricense jugando en equipos modestos. Primero en el Saprissa en su país, después en el Albacete y más tarde en Levante. Y fue ahí, en el Levante, donde empezó a cambiar su destino. En la temporada 2013-2014, Keylor se convirtió en una de las grandes sorpresas de la Liga Española. No jugaba en un equipo poderoso, no tenía una defensa élite, pero cada fin de semana sacaba paradas imposibles. Y entonces llegó el Mundial de Brasil 2014. Costa Rica estaba en el famoso grupo de la muerte. Italia, Uruguay, Inglaterra. Nadie daba un peso por ellos, pero ese equipo sorprendió al mundo. Y Keylor fue el gran héroe. Atajadas contra Uruguay, seguridad contra Italia, una actuación legendaria contra Grecia en octavos y una tanda de penales heroica. Costa Rica llegó hasta cuartos de final. Y de pronto, el mundo entero sabía quién era Keylor Navas. Ahí fue cuando apareció el Real Madrid, el club más grande del mundo, fichando a un portero costarricense. Algo que, en ese momento, parecía casi impensable. Pero lo curioso es que ni siquiera llegó como titular. El Madrid ya tenía a Iker Casillas, la leyenda, el capitán, el símbolo del club. Keylor llegó como una apuesta, como un refuerzo, como un plan alternativo, pero el destino cambió rápido. Casillas se fue al Porto y el Madrid intentó fichar a David De Gea. Todo estaba listo, todo firmado, todo acordado, pero en el último minuto el fax no llegó a tiempo y ese error administrativo cambió la historia del club, porque de pronto el Real Madrid se quedó sin De Gea y el único portero disponible para ser titular era Keylor Navas. Así empezó todo. Temporada 2015-2016, nuevo entrenador Zinedine Zidane, un equipo lleno de estrellas y un portero que muchos veían como provisional, pero Keylor respondió, como los grandes, atajadas decisivas, partidos salvados, reflejos imposibles, y el Madrid llegó a la final de Champions contra el Atlético, una final cerrada, tensa, de esas que se juegan con el corazón en la garganta, y allí estaba Keylor, firme, seguro, concentrado. El Madrid ganó en penales, primera Champions de la era Keylor, pero no fue casualidad. La temporada siguiente, 2016-2017, el Madrid volvió a llegar a la final, esta vez contra la Juventus, un equipo durísimo, con una defensa legendaria, con Buffon bajo los 3 palos, pero el Madrid ganó 4-1 y levantó otra Champions, 2 seguidas, algo que no pasaba desde hace décadas, y aún faltaba lo mejor. Temporada 2017-2018, una Champions llena de momentos complicados, con partidos durísimos contra el PSG, Juventus y Bayern, y en todos, Keylor apareció. Contra el Bayern en semifinales, hizo una de las mejores actuaciones de su carrera, paradas a quemarropa, reflejos imposibles, intervenciones que mantuvieron vivo al Madrid, y luego, la final contra el Liverpool. Sí, fue la final de los errores de Karius. Sí, fue la final de la chilena de Bale, pero antes de eso, Keylor ya había hecho paradas clave, y el Madrid ganó otra vez, 3 Champions seguidas, 3, algo que ni el Barcelona de Guardiola logró, ni el Milan de los 90, ni el Bayern en su mejor momento, y el portero titular de esas 3 Champions fue Keylor Navas, pero aún así, nunca fue el favorito. Cada verano salían rumores, el Madrid quiere a David De Gea, el Madrid busca a un portero galáctico, el Madrid necesita un nombre más grande,
grande, nunca lo consideraron intocable, nunca lo trataron como leyenda. Y en 2018 llegó el golpe final. El Real Madrid fichó a Thibaut Courtois, portero del Chelsea, guante de oro del Mundial, más joven, más alto, más mediático, más europeo. Y desde el primer día quedó claro quién era la apuesta del club. Courtois empezó a ganar terreno, la prensa lo empujaba, el club lo respaldaba, y poco a poco Keylor fue perdiendo su lugar. Primero compartían minutos, luego Courtois jugaba la Liga, después la Champions, y el héroe de las 3 Champions terminó sentado en la banca, sin escándalos, sin peleas, sin declaraciones polémicas, simplemente fue desplazado. En 2019, Keylor tomó una decisión, irse al PSG, y ahí volvió a demostrar su nivel. Fue titular, ganó ligas, pero rápidamente la historia volvió a repetirse. El PSG fichó a un portero más joven, más mediático, más estrella, más europeo, Gianluigi Donnarumma, y otra vez Keylor pasó de titular a segundo plano. Primero rotaban, luego el italiano se quedó con el puesto y Keylor volvió a la banca. En 2023 salió cedido al Nottingham Forest, buscando minutos, buscando protagonismo, pero ya no era el mismo contexto, ya no era el mismo momento. El tiempo había pasado y hoy la situación de Keylor es muy distinta a la de aquellas noches en Champions. Un portero que fue clave en una de las épocas más gloriosas del Real Madrid. Terminó su momento en el club sin el reconocimiento mediático que tuvieron otros, sin estatuas, sin homenajes gigantes, sin titulares todos los días, solo con algo que nadie le puede quitar: 3 Champions seguidas, bajo sus guantes. La historia de Keylor Navas deja una sensación rara, porque cuando alguien alguna vez pensó en los grandes porteros del Real Madrid, jamás imaginó que un portero costarricense pudiera entrar en la lista. Cuando recuerdan las 3 Champions seguidas, mucha gente habla de Cristiano, de Modric, de Ramos, de Zidane. Casi nadie menciona a Keylor, y eso es curioso, porque si revisas esos partidos, esas eliminatorias, esas semifinales contra el Bayern, esas noches contra el Atlético, el nombre de Keylor aparece una y otra vez. No era un portero espectacular para la foto, no era el más alto, no era el más elegante, no era el que vendía más camisetas, pero era el que aparecía cuando el equipo lo necesitaba. El problema es que el fútbol moderno no siempre premia eso. Hoy importa la imagen, el marketing, el físico imponente, la narrativa mediática, y en ese contexto, Courtois encajaba mejor. Era más joven, más galáctico, y por eso el Madrid apostó por él. Y lo curioso es que, con el tiempo, esa apuesta también terminó funcionando. Courtois fue clave en la Champions del 2022. Hizo una final histórica contra el Liverpool y se convirtió en héroe del club, pero eso no borra lo anterior, porque antes de Courtois hubo un portero que sostuvo al Madrid en noches imposibles, un portero que llegó sin hacer ruido y terminó levantando 3 Champions seguidas, y aún así nunca fue el favorito. Hoy, en 2026, Keylor ya no es el protagonista de las grandes portadas, ya no está en el foco de las grandes ligas. Su carrera se acerca al final, lejos de aquellas noches en el Bernabéu, pero su legado es imposible ignorar, porque muy pocos jugadores en la historia del fútbol pueden decir que fueron titulares en 3 Champions seguidas, y las ganaron todas. Y eso, por más que pase el tiempo, nadie se lo puede borrar. Keylor Navas no fue el portero más mediático, no fue el más querido por la prensa, no fue el favorito del marketing, pero fue el portero de las 3 Champions, y eso lo coloca en un lugar que muy pocos pueden alcanzar. La historia de Keylor Navas es la prueba de que el fútbol no siempre trata igual a todos los héroes. Un portero que aprovechó cada oportunidad que tuvo y terminó siendo titular en una de las épocas más dominantes de la historia del Real Madrid. 3 Champions seguidas, 3 finales ganadas, 3 noches donde el mundo vio a ese portero costarricense levantar el trofeo más importante de Europa, y aún así nunca fue tratado como una superestrella. Primero en Madrid, luego en el PSG, su historia siempre tuvo el mismo patrón. Rendía, respondía, pero cuando llegaba alguien más joven y más mediático, lo hacían a un lado, sin escándalos, sin dramas, sin declaraciones explosivas, solo trabajo y silencio. Pero al final el fútbol tiene memoria, y cuando pasen los años, cuando alguien hable de esa época dorada del Real Madrid, el nombre de Keylor Navas va a estar ahí, porque sin sus manos, sin sus reflejos, sin esas paradas imposibles,
quizá esa historia habría sido muy distinta. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Keylor Navas recibió el reconocimiento que merecía o fue uno de los porteros más infravalorados de la historia reciente? Déjamelo en los comentarios. No olvides darle like al video si te gustó la historia y suscríbete al canal para más relatos como este. Esto es Fútbol Rex. Pero si te quedaste con ganas de más contenido, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento qué fue lo que le pasó a Loris Karius. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video.